Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestro curso de instalación de redes locales. Recordemos que este curso está pensado en la materia precisamente con ese nombre de instalación de redes locales, que forma parte del plan de estudios de CONALEP dentro del área de tecnología y transporte para la carrera de profesional técnico bachiller en informática dentro del quinto semestre. Tenemos aquí el plan de estudios, el mapa curricular del módulo, donde vemos que esta materia está planeada para darse en 90 horas, dividida en dos unidades de aprendizaje. La primera unidad, pensada para darse en 50 horas, hablaremos del diseño de redes de datos, donde veremos las diferentes tecnologías. De hecho, el alumno tiene que diferenciar la tecnología empleada en el diseño de redes de datos de acuerdo con las reglas y estándares de comunicación para determinar la relación entre los requerimientos del usuario y la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos. Posteriormente tendremos que ver el tema 1.2, donde el alumno tiene que ser capaz de determinar los requerimientos y forma de comunicación de la red con base en las necesidades del usuario detectadas y la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos para establecer el diseño de las redes de datos. Por último, en el tema 1.3, el alumno tiene que ser capaz de establecer el direccionamiento de red mediante la máscara de direcciones o la longitud del prefijo y de acuerdo con el proyecto de instalación para determinar la cantidad de subredes y hosts de una red. Eso es la primera unidad de aprendizaje. En la segunda unidad de aprendizaje hablaremos sobre la implementación de redes de datos, donde veremos primero que el alumno sea capaz de construir el cableado de la red de datos siguiendo los estándares internacionales para la transmisión de datos, lo que permitirá usarlos como elementos de interconexión entre los componentes de una red. Y, por último, el alumno deberá ser capaz de configurar los dispositivos de la red mediante las herramientas de configuración para la operación y administración de los recursos de red. Bueno, este es el plan general de la materia, pero en este caso vamos a hablar únicamente del primer resultado de aprendizaje. Pero antes de comenzar, sí es importante comentar lo siguiente. Para poder llevar a cabo este módulo con éxito es necesario que estés familiarizado con los conceptos básicos de la informática, tales como son los bits y los bytes, la diferencia entre hardware y software, cuáles son los componentes básicos de una computadora, qué es un sistema operativo y el manejo básico de un sistema operativo, que en este caso será Windows. Todos estos conocimientos ya los debes haber adquirido en semestres anteriores, solamente es importante que los recuerdes para poder comprender los temas que vamos a ver en este curso. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hablamos de la primera parte del primer resultado de aprendizaje que ya mencionamos antes. En este caso, aquí tenemos las actividades de evaluación que vamos a modificar un poco debido a que estamos ahora trabajando en línea. Quizás no vamos a tener que generar este tipo de mapa conceptual, pero ya veremos otra manera de evaluar el conocimiento. Lo importante es que demuestres que tienes conocimiento sobre los tipos de redes de datos, las topologías de red, medios de transmisión, estándares de acceso al medio y los protocolos de comunicación. En este video, para no hacerlo muy largo, solamente nos vamos a concentrar en estos dos contenidos. Ya posteriormente en los videos siguientes hablaremos de lo que sigue. Pero bueno, en este momento vamos a hablar solamente de la diferenciación de las redes de datos y las diferentes topologías de red. Así que vamos a comenzar y vamos a hablar entonces de la diferenciación de las redes de datos. En este caso vamos a hablar de cómo se diferencian las redes según su área geográfica, esto es decir, el área que ocupa cada red. Entonces, primero vamos a recordar que las computadoras antes trabajaban de forma aislada, antes de las redes. La única forma que tenían de compartir información era mediante dispositivos de almacenamiento extraíbles como cintas o disquetes. Con la llegada de las redes de comunicación, fue, digamos que, más fácil y más eficiente intercambiar datos, y además se hizo cada vez más necesario crear distintos tipos de redes de acuerdo a las necesidades de cada persona u organización. De esta manera, comenzamos a hablar de los tipos de redes que existen. Vamos a hablar primero de las redes LAN, red de área local. Es una red que se restringe a un área pequeña de unos cuantos metros, generalmente dentro de un mismo inmueble,
que puede ser un edificio, una oficina o una plaza comercial, que aunque tenga un patio, digamos que los equipos están a una distancia menor de 100 metros, más o menos. No necesariamente tiene que ser 100 metros, pero tiene que ser un área pequeña. En este tipo de redes, vemos que la mayoría de ellas se encuentran conectadas a un mismo dispositivo, que en este caso en la imagen lo que vemos es un switch. Están conectadas todos los cables a un solo dispositivo y digamos que están centralizadas y pues son fáciles de administrar porque son redes pequeñas donde realmente una sola persona puede administrar este tipo de redes. Posteriormente vemos que existen las redes MAN, que son redes de área metropolitana. Es una red de datos diseñada específicamente para ser utilizada en ámbitos de ciudades o pueblos. Realmente ya aquí la regla de 100 metros pues ya no existe, ya que una ciudad puede abarcar varios kilómetros. Se caracterizan por tener conexiones de alta velocidad con cable de fibra óptica, lo que permite tener una mayor velocidad y estabilidad. Ya ustedes habrán visto este tipo de cables, inclusive ya conectados algunas veces en sus casas. Se utilizan entornos multimedia como por ejemplo para implementar sistemas de vigilancia a través de cámara de video. En realidad no es el único uso que se les da, pero es un buen ejemplo. Si ustedes ven en las grandes ciudades, las autoridades generalmente instalan cámaras de vigilancia en las calles para vigilar el tráfico, checar los accidentes que puedan existir. Ese tipo de redes MAN, permite que se creen la red suficiente para poder controlar estas cámaras de video. Es un ejemplo, pero digamos que es una forma en que se utilizan estas redes. Las redes de área amplia o redes WAN se les conoce precisamente porque ocupan grandes distancias, ya son distancias muy amplias, inclusive se pueden comunicar entre diferentes continentes y no tienen una limitante ya de distancia. Generalmente se utilizan por grandes compañías para su propio uso o por ISPs para ofrecer el servicio de internet a su clientela. Cuando ustedes escuchen el término ISP, en español significa proveedor de servicios de internet. Cualquier compañía que te vende el internet es un ISP. Los equipos conectados a una red de área amplia generalmente se encuentran conectados a través de redes públicas como el sistema telefónico. Sin embargo, también pueden usar satélites o antenas de gran alcance. Y cuando ustedes hablan de redes LAN, MAN y WAN, muchas veces las van a ver precedidas de una W. La W significa wireless, que básicamente se refiere a sin cables, y nos está hablando de las redes inalámbricas, de manera que ustedes hablan de una WLAN, hablamos de una red de área local inalámbrica. Una WMAN es una red de área metropolitana inalámbrica, y una red WWAN es una red de área amplia pero inalámbrica. Las tecnologías con cable y sin cable se mezclan para crear grandes redes. Esto quiere decir que las computadoras no tienen que estar conectadas mediante cables, solamente pueden tener antenas y comunicarse entre sí con ellas. El tráfico de datos entre las mismas se realiza a través de ondas de radio, y su principal característica es el ahorro en el tendido de cables para la interconexión de los dispositivos que la componen. El único problema que tienen estas redes es que la seguridad de los datos es un poco más vulnerable debido a que cualquiera puede interceptar la señal de las redes inalámbricas, y si la logra desencriptar pues puede tener acceso a datos confidenciales. Estas redes utilizan tecnologías de red celular, de comunicaciones móviles como puede ser el WiMAX, el 3G, el 4G y otras tecnologías de las que bueno en este curso no vamos a hablar, pero sí es importante conocer que se pueden comunicar mediante diferentes tipos de protocolos y tecnologías. Las redes inalámbricas generalmente trabajan mediante antenas. Ya ustedes habrán visto en sus ciudades antenas como las que vemos en la imagen, que son las que hacen posible la comunicación entre este tipo de redes. Bien, aunque no viene dentro del plan de estudios, sí es importante mencionar otros tipos de red como la red PAN, red de área personal. Esta red se distingue porque está integrada por todos los dispositivos en el entorno cercano de su usuario y la componen todos los aparatos que le pertenecen. Por ejemplo, puede tener una computadora, puede tener un celular y todos ellos se pueden conectar.
Su principal característica de este tipo de red es que le permite al usuario establecer una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, ya sea mediante Bluetooth, transmisión de infrarrojos o Wi-Fi. Inclusive podríamos considerar ahí también el cable USB. Entonces, si tienes una computadora, un teléfono móvil y los conectas entre sí, lo que estás haciendo es crear una red PAN. Además de las redes PAN, van a escuchar ustedes muy seguido estos términos: las redes tipo SAN y los dispositivos NAS. Mucha gente los considera como si fueran lo mismo, en realidad no es así. Una red SAN es una red de área de almacenamiento. Estas redes utilizan conexiones de fibra óptica y se conecta un conjunto de dispositivos de almacenamiento capaces de compartir datos entre sí a grandes velocidades. Estas redes se distinguen por estar enfocadas a almacenar, proteger y recuperar grandes cantidades de información en muy poco tiempo. En cambio, los dispositivos NAS, dice ahí que son, NAS significa al dispositivo de almacenamiento conectado a la red, y son los encargados, dice aquí, de autenticar clientes. Autenticar significa que debes entrar mediante un usuario y una contraseña. Dice también que gestiona las operaciones de archivos como los servidores de archivos tradicionales, quiere decir que administra la grabación o la recuperación de archivos dentro del mismo disco. Y realmente estos dispositivos NAS pueden ser discos duros dedicados. Actualmente se venden discos duros que están específicamente hechos para conectarse en red, no van dentro de la computadora, sino que se conectan mediante un cable UTP a la red y son solamente pensados para almacenar grandes cantidades de datos. Entonces pensemos que un dispositivo NAS es el que almacena los datos de una red, y cuando juntamos varios dispositivos NAS y creamos un conjunto de servidores, entonces ya tenemos una red SAN, que es una red de área de almacenamiento. Bien, en resumen de este primer tema, entonces estamos viendo que existen las redes de área local, las redes de área metropolitana, las redes de área amplia. Cuando todas ellas son inalámbricas, comienzan con una WLAN, WMAN y WWAN. También vemos que existen las redes de área personal, las redes SAN, redes de área de almacenamiento, y que están formadas por varios dispositivos NAS, que son dispositivos de almacenamiento conectado a la red. Bien, en el siguiente tema nos pide que hablemos de topologías de red. Primero, la definición de topología. Una topología es la forma geométrica en que está conectada una red. La topología es un concepto muy importante debido a que es el punto de partida para el diseño de una red. Generalmente cuando vamos a diseñar una red, lo primero que pensamos es la topología que vamos a utilizar. La topología define la forma en que las computadoras estarán conectadas entre sí, y existen las siguientes topologías. La de bus lineal, donde esta red se distingue porque vemos que están conectadas en una sola línea de cable. El problema de estas redes de bus lineal es que si ustedes en alguna parte cortan el cable, toda la red queda incomunicada, ya que toda la información viaja a través de una sola línea de cable, y entonces puede generar que se pierda la comunicación. Estas redes de bus lineal generalmente se creaban con un cable coaxial al que llamábamos RG58, y son redes ya muy anticuadas. Actualmente no he visto que se usen, pero existió este estándar de redes de bus lineal que usaban el estándar Ethernet, del cual vamos a hablar más adelante. También existen las redes de tipo anillo, también llamadas redes token ring. Es un principio muy parecido. Todas las computadoras se encuentran conectadas mediante una misma línea de cable. Las había de las que eran de una sola dirección o las que viajaban en dos direcciones la información, pero tenían el mismo problema que las de bus lineal. Si ustedes cortan el cable en cualquier línea, tiran toda la red y quedaría imposibilitada la comunicación. Existen también las redes de tipo estrella. Estas redes de tipo estrella tienen esta forma geométrica, donde lo importante es que este dispositivo que está en medio, al que llamamos concentrador, también se llama hub, antes se llamaba hub, actualmente se llama switch,
Y este dispositivo, el switch, que del que vamos a hablar largo y tendido en las secciones siguientes, es el que hace posible la comunicación en la red. Si ustedes cortan el cable de cualquiera de los nodos, las demás computadoras siguen trabajando porque no están, digamos, dependiendo de una sola línea de cable, sino que este dispositivo central es el que hace la posibilidad de que se comuniquen. Existen las redes de infraestructura, de ellas hablaremos más adelante porque digamos que las redes de estrella, cuando se unen a una red inalámbrica, nos permiten formar una red de tipo de infraestructura donde mediante un access point las computadoras de una red inalámbrica se pueden conectar a la red de tipo estrella. Existe también la topología de tipo árbol. Si ustedes se fijan, realmente es una mezcla de una red, en este caso es una red de bus lineal que se mezcla con una red de tipo estrella, pero en realidad no es necesariamente que sean estos dos tipos de redes. Puede ser una red de tipo estrella con otra red de estrella, o una red de estrella con una red de anillo. Pueden ser varias redes unidas. Esto sería una red de tipo árbol. Tenemos también las redes de tipo malla, donde todas las computadoras se conectan entre sí. Cuando se conectan mediante cables se conoce como una red de tipo malla o tipo de malla. Cuando se conectan de vía inalámbrica o por vía inalámbrica, hablamos de las redes ad hoc, que también son muy comunes y se utilizan principalmente las redes ad hoc, pero al nivel de redes WAN, cuando varias antenas se conectan entre sí, para evitar que se pierda la comunicación entre los dispositivos. Bien, nos vamos a concentrar en este curso en la topología de tipo estrella. ¿Por qué razón? Porque bueno, como hablamos de redes de área local, si ustedes se fijan, la materia se llama instalación de redes locales, hablamos de redes LAN. Por lo tanto, en este curso solamente vamos a trabajar con redes de tipo estrella, redes LAN. Entonces, bueno, esta es la representación gráfica de una topología de tipo estrella, que no necesariamente tiene esta forma. En la vida real realmente se parece a todo menos a una estrella. Vemos varias representaciones, en este caso las dos redes que vemos aquí son de tipo estrella. Lo que las diferencia o lo que las hace, digamos, identificables como de tipo estrella es que tienen este dispositivo que es un switch. Aquí también vemos el dispositivo que es un switch y todos los demás, todas las computadoras están conectadas a él. Inclusive aquí vemos una impresora porque hay impresoras de red que se conectan mediante un cable al switch y también forma parte de la red de tipo estrella. Mencionamos aquí también la red de tipo infraestructura porque en realidad si ustedes tienen una red inalámbrica donde, si se dan cuenta, la filosofía o la idea es la misma, un dispositivo central que conecta a los demás dispositivos a la red. Aquí tenemos un access point que permite la conexión entre los diferentes dispositivos de la red. Cuando tenemos dos redes separadas, esta es una red Wi-Fi y esta es una red de tipo estrella, pero si las unimos mediante un cable que sale del switch hacia el access point, entonces creamos una red de infraestructura donde ya tenemos una red inalámbrica unida a una red alámbrica y ambas trabajan en conjunto. De hecho, vamos a hacer algunas prácticas donde veremos cómo se puede crear este tipo de redes. Entonces, también vemos que las redes de tipo malla son muy parecidas. Habíamos dicho que las redes de tipo malla, cuando son inalámbricas, se convierten en una red ad hoc. Aquí vemos en este diagrama que todos los dispositivos se conectan entre sí. Esta es una red ad hoc porque no está conectada mediante cables, sino que es la misma filosofía que la red de malla, pero sin cables. Y sobre todo estas redes, más que usarlas a nivel micro, vemos que en realidad donde más se utilizan es en las redes WAN. Estas antenas que vemos aquí representadas son las que forman la red de tipo ad hoc. En realidad estos dispositivos no importa que se comuniquen solo con una antena, lo importante es que estas antenas se pueden comunicar entre sí unas con otras formando una gran red ad hoc que permite que haya siempre conexión de internet o casi siempre y que sea muy difícil que la comunicación se pierda. Bien, esto es, digamos, lo que importa en este punto B del primer resultado de aprendizaje. Entonces, en resumen, sabemos que una topología es la forma geométrica en que están conectados los equipos de una red. Existen las siguientes topologías: la de bus lineal,
la de anillo, la de estrella, la de árbol y la de malla. Ya cuando creamos redes inalámbricas hemos visto que también, bueno, la de tipo estrella puede unirse a una red de tipo infraestructura, y la de malla, cuando es inalámbrica, pues se convierte en una red ad hoc. Bueno, por el momento esto sería todo. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.